En esta presentación se va a hacer una introducción al método de análisis modal de los fallos y efectos, también conocido por sus siglas como método ANFE, y se va a explicar la primera parte del mismo, que es la parte cualitativa, donde todavía no se realizan cálculos. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que pues, una empresa se dedica a la fabricación, diseño y fabricación de mobiliario de tipo kit, mobiliario que monta el usuario final y que quiere reducir los errores de montaje. Pues su principal problema con la fiabilidad es que a veces se producen errores de montaje. Este sería una de las estanterías donde ocurre ese error. Aquí está tumbada y la pieza que aparece en color gris es la trasera, la pieza que se pone pues, para dejar cerrado el fondo de la estantería. Uno de los errores que se han detectado es que muchas veces en el montaje de esta pieza trasera, como el usuario no está acostumbrado a hacerlo, inclina el clavo, inclina los clavos que tienen que ir fijando esta pieza y o bien queda mal montado o bien incluso podría llegar a haber algún problema de seguridad si la punta del clavo se queda accesible al usuario durante el uso del mueble. ¿Qué idea se les ocurrió para solucionar esto? Pues la pieza que podéis ver en color negro, aquí en la imagen real, o también aquí en las instrucciones de montaje. Pues ahí lo que se puede ver es que con ese tipo de pieza el usuario mantendría alineado el clavo y no ocurriría este error de montaje. Es decir, hay muchas veces es posible con apenas sobrecoste, porque prácticamente esto no incrementa el coste del producto, solucionar alguno de los problemas de fiabilidad. El método ANFE lo que va a hacer es ayudar a conseguir diseños más fiables. ¿Y cómo? Pues nos ayudará a que descubramos cuáles son los fallos potenciales que podría tener un producto y a priorizarlos para buscar soluciones en aquellos donde sea más necesario. Es decir, a lo mejor un producto no ha llegado a tener nunca fallos o es nuevo y no sabemos qué fallos va a tener. Entonces esta metodología nos ayuda a ver cuáles serían los posibles fallos que podría llegar a tener un producto. Y por posibles fallos entenderemos todos aquellos que impliquen que funcione incorrectamente, que se acorte la vida útil esperada del producto o que impliquen algún tipo de riesgos de seguridad. Las distintas fases que vamos a encontrarnos en el método son, por una parte, identificar los fallos que podría tener el producto actual, analizarlos para ver cuáles pueden ser los más críticos y una vez estén analizados entraremos en una fase creativa, que es cómo puedo mejorar el diseño para que sea más fiable. En esta fase es en la que os pediremos que generéis ideas en base a los fallos que se hayan detectado como más críticos. De las ideas que se generen, algunas se aplicarán para modificar el diseño y en la última parte de la metodología pues haremos un estudio de cuánto se ha mejorado. Beneficios del método, pues, nos ayuda a reducir el tiempo y el coste de desarrollo de un producto garantizando que va a ser bastante seguro y fiable. Es una manera de prevenir antes que curar, que no haga falta que luego veamos que se puede producir un funcionamiento incorrecto. Vamos a intentar descubrirlos nosotros antes. Nos ayuda también a reducir cambios en las fases finales del desarrollo. Es una manera de utilizar el sentido común, pero estructurada, pues hay unos pasos, hay unos razonamientos, hay un método, hay una estructura. Esto nos va a permitir que asumamos cierto nivel de riesgo, porque el riesgo nulo, la fiabilidad absoluta, pues no es una meta realista, pero sabremos cuáles son los riesgos que estamos asumiendo. También facilita la comunicación, ya que es una metodología, implica unos pasos y es una manera de comunicarse entre varios departamentos para realizar este trabajo. Nos puede ayudar a tener un histórico de posibles fallos y soluciones, etcétera. A nivel histórico, sí que os quería contar que la empresa Ford comenzó a aplicar de forma sistemática este método por el escándalo del Ford Pinto. Vosotros sois muy jóvenes, pero pues en los años 70 se lanzaron al mercado varios modelos de vehículos pues con unas prestaciones más básicas, pero a un precio muy atractivo. Uno de ellos era el modelo Pinto de la marca Ford, pero no era el único. Y había un fallo de diseño importante porque habían colocado el depósito de gasolina muy pegado a la parte trasera y no tenía refuerzos. Y esto provocaba que cuando se producía un choque trasero, o bien contra una pared, o bien porque otro vehículo se acercaba demasiado,
con velocidades que, si no me falla la memoria, eran de 30 y pocos kilómetros por hora, se producía una explosión. Y bueno, pues hay varios vídeos en internet a los que os animo a acudir para que veáis un poquito más este caso de este fallo de diseño. Y también hay una película de principios de los 80 que se llama Top Secret, donde hay una escena que parodia de forma muy exagerada, es una comedia un poco absurda, parodian en una escena justamente este fallo de diseño, que fue el que hizo que el ANFE se adoptara como un método dentro de la empresa Ford y que, bueno, con los años ha sido un método muy aplicado en el sector de la automoción. Para aplicar el ANFE necesitamos una fase de preparación en la que tendremos que recoger información del producto, qué componentes son los que tiene el producto, para ver cuáles van a entrar en el estudio. Muchas veces también se hace un diagrama de ruidos donde vamos a poner en un diagrama todos los factores externos que pueden influir en el funcionamiento del producto, que no son el diseño en sí, pero otros factores externos. Y luego, cuando pasemos a la realización del método, utilizaremos una plantilla cuya cabecera podéis ver en la imagen, donde hay a veces pequeñas variaciones, pero básicamente tiene los elementos que aparecen ahora en la imagen. El diagrama de bloques nos permitiría representar en forma diagramal los componentes, los distintos bloques o subsistemas de un producto y las piezas o componentes de cada parte, así como entradas y salidas. Ojo, esto no es un análisis funcional, es otra técnica. ¿Vale? Es una técnica donde ya ponemos componentes, no estamos poniendo las funciones. Las entradas y salidas, pues sí que serían las que conocéis como entradas y salidas. Por ejemplo, en una bombilla entraría energía eléctrica y saldría luz. Si aplicamos estos primeros pasos del método a un secador de pelo, pues bueno, tenemos que entender cómo funciona un secador de pelo. Básicamente lo que hace es propulsar una corriente de aire para acelerar la evaporación del agua y secar el cabello. Ese aire puede ser caliente, pero también frío y pues lo absorbe del medio ambiente y lo envía a través de un tubo utilizando un pequeño motor que opera a su vez como ventilador, tiene unas aletas e impulsa ese aire a través de una resistencia eléctrica que genera calor por efecto Joule. Aquí tenéis una descripción más esquemática de lo que sería el interior del secador de pelo. Pues tiene varios componentes, tiene un cable de alimentación eléctrica, tiene un interruptor de marcha, tiene selectores, tiene una resistencia eléctrica, hay una carcasa, etcétera. Donde tenemos como entrada el aire frío y como salida el aire caliente. Este podría ser el diagrama de bloques del secador de pelo. No existen muchas reglas rígidas para representar diagramas de bloques. En realidad es poner distintos bloques y posibles componentes de cada bloque y representar las entradas y las salidas. Y si quisiéramos hacer un análisis del diagrama de ruidos para ir viendo todos los factores externos al diseño, pero que pueden llegar a afectar a su funcionamiento, pues tendríamos un diagrama como el que aparece en la imagen, donde por una parte tenemos aquellos factores externos relacionados con variaciones de la fabricación que puedan hacer que de una pieza a otra no sea todo exactamente igual y eso pueda provocar que el funcionamiento no sea siempre el que se espera. Interacciones que pueda tener el producto, factores del entorno, acciones incorrectas, forzadas que realice el usuario o inesperadas del usuario y también a los propios cambios que se pueden dar durante el tiempo por el uso y el desgaste del producto. Todo esto lo vamos a ir plasmando en el diagrama de ruidos, que para el caso del secador de pelo, pues ha salido el que podéis ver ahora en la imagen. ¿Vale? Por ejemplo, cambios con el tiempo y con el uso pueden ser que tengamos alguna pieza que pueda sufrir oxidación o corrosión, que se vaya incrustando suciedad en algunas piezas, que haya piezas mecánicas que vayan empezando a tener algún desgaste, etcétera. En los ruidos que se deban a las acciones con el usuario, pues porque lo trate con un poco de brutalidad, pues que tensione el cable cada vez que lo pone en el enchufe, que lo transporte, lo lleve de un sitio a otro y pueda provocar daños, etcétera. En el entorno,
Podría afectar también al funcionamiento del secador de pelo la suciedad o humedad que haya en el ambiente. Podría interaccionar con cambios que haya en la tensión eléctrica o en corrientes de aire o otro tipo de elementos que pueda haber. Y pues en la fabricación de todas las piezas, pues a veces puede haber pequeñas desviaciones en el montaje, en que no se hayan apretado todos los tornillos y que no todas las uniones estén siempre igual de bien terminadas, que haya alguna variación en las dimensiones de los componentes que también pueda hacer que funcione peor o que se estropee antes. Y esto lo dejaríamos, tanto el diagrama de bloques o la técnica que hayamos utilizado para explicar cómo funciona el producto, como estos posibles factores externos que aparecen en esta imagen.